La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Sí, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Lo sabemos, Señor. Nuestro corazón lo sabe. No tenemos temor de lo que vendrá. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú
tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Sí, Señor, gracias. Gracias. Tú has sido siempre, Señor, desde la fundación de este mundo. Amén, amén. Desde antes que nos formaras en el vientre de nuestra madre, has sido fiel con nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos. Fidelidad. Bendito es tu nombre, Padre. Aleluya. Bendito es tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Levante esa ofrenda de palmas fuerte al Señor. Gracias te damos, Dios. Amén. Ahora póngase a escuchar la palabra del Señor. Tome su asiento. Vamos a escuchar la palabra. Amén. Mientras póngase cómodo. Póngase cómodo mientras saque su manual. Si ve que alguien no tiene manual mientras todavía no lo tiene, compártale, acérquese a él o a ella. Y los que están de aquel lado les voy a pedir que se vengan de este lado para que hay un problema con la luz. Entonces, bueno, yo veo todo oscuro, ¿verdad? Pero creo que si se viene de este lado un poquito va a ver mejor. Ya nada más el único que se va a quedar por ahí es mi hermano Fer. Sí. Pero los demás vénganse de este lado donde hay luz. Sirve de que yo volteo mi cara para acá, porque luego estoy volteando la del otro lado y están de este lado, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios porque siempre hay formas de estudiar la palabra, de poder explicarla, ¿verdad? Y yo le he pedido a Leti que me ayude, que sean mis ojos. Cuánto tiempo no sé, pero si es por el resto, está bien así, ¿verdad, Leti? Sí, pastor. Amén. Y si Dios quiere también darme la vista, pues gracias a Dios por ello. Ya tiene su manual, ya se acercó alguien, hermano, que no tenga todos ya no sé cuántos cuántos sean, no sé. ¿Ya están todos de este lado? ¿O hay alguien de este lado todavía? Ok. Señor, gracias te damos en esta noche por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, que lumbrera nuestro camino, Señor. Y porque, así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que desde niño había aprendido la palabra, Dios así, Padre, ha habido niños espirituales y hay niños espirituales. Yo te pido que los hagas crecer conforme a tu palabra también, Señor. No queremos predicar algo que esté fuera de tu palabra. Te pedimos que tu gracia y tu espíritu esté sobre nosotros. Amén. Mire, qué importante, hermano, es hablar sobre el juicio de Dios. Qué importante es saber que en esta iglesia predicamos que hay cielo, que hay infierno. Predicamos que hay una ganancia para cuando morimos y obedecemos al Señor, pero también que hay un juicio para aquellos que desobedecen la palabra del Señor.
Ayer la pastora predicaba acerca de la clave se me olvidó, del creer, ¿verdad? ¿Oh? Sí, ok, sí, cierto, para recibir. Y el creer, ¿verdad? Bueno, es que yo lo transcribí un poquito. Y en realidad, hermanos, así como la Biblia nos habla de la fe, nos habla de la incredulidad. Y yo quiero empezar diciendo que el apóstol Pablo aún decía que yo sé que en esa iglesia no lo hay, pero en muchas iglesias, hermanos, yo espero que no lo haya aquí, más bien, pero en muchas iglesias hay gente incrédula, hay gente impía, hay gente que menosprecia la palabra, hay gente que solamente va a criticar, solamente va a juzgar, a chismear, que solamente va como un grupo de amigos para tomar café, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque aquí no se dan esos grupos. Y yo creo que cada uno de ustedes viene primero para bendecir el nombre del Señor Jesús, y en segunda para recibir la palabra del Señor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Amén. Y vamos a empezar, hermanos, con el versículo. El texto, lo voy a pedir a Leti que lo lea. ¿Tienes otro micrófono? ¿O sí. Okay. Es Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. El tema es la resurrección de los impíos. Amén. ¿Sí lo tienen ya en sus manuales? Sí. La cita es Juan 5, 28 y 29. Dice la palabra: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjate cómo aquí hay algo importante, y de verdad que este tema es un tema para que tengamos temor y temblor del Señor. Nos está hablando acerca de la venida del Señor Jesús. ¿Cuántos han escuchado acerca de la venida del Señor Jesús? Solo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los demás no. Y yo creo que es algo que tienes que saber. Amén. Porque si no, vana sería tu fe. Porque habla de la resurrección de los ¿quién? Impíos. De los impíos. Dice la palabra del Señor que cuando Él venga, todo ojo le va a ver. Aquí no va a haber pretexto de que yo no le vi, que estaba durmiendo. Es que no te vi, Señor. Tenemos que estar preparados primeramente. Como aquellas 5 vírgenes prudentes. Había 5 vírgenes insensatas que no estaban preparadas, que no obedecieron, que pensaron y dijeron: eso se ha predicado hace miles de años, no creo que mi Señor venga en este momento. Pero aquellas mujeres, las 5 prudentes, fueron y compraron aceite para sus lámparas, y estuvieron preparadas para cuando el Señor, cuando el esposo viniera. Y cuando vino el Señor, entró con esas 5 y se cerró la puerta. Y aquellas 5 insensatas que no estaban preparadas, incrédulas, que tal vez dijeron sí, pero no quisieron enterarse del Señor. Qué triste. Yo creo, hermanos, y yo lo sigo diciendo, hermanos, es triste que la gente no venga al estudio de la palabra. Creo que no hay pretexto para que venga la gente al estudio de la palabra. Porque si hay algo más importante, es el estudio del conocimiento de la palabra. Y aquellas mujeres insensatas, aunque les habían dicho, yo creo que había cosas tal vez que desconocían por falta de interés. Y hay gente que no tiene interés en el conocimiento de la palabra.
y yo no sé qué vaya a pasar con ellos. Yo no sé en realidad qué suceda con ese tipo de personas. Yo sí siempre creo, y lo seguiré diciendo, y lo constato más, que las personas que son carochos, las personas que no les interesa la palabra, que no les interesa la oración, que solamente les interesa los domingos, terminan yéndose. Y cada vez lo constato más, hermanos. Y es triste, porque yo no sé dónde va a parar ese tipo de personas que andan en iglesia, que andan aquí y allá, y que en realidad no tienen raíces, porque no tienen la palabra bien cimentada. Y cuando habla de la resurrección, hermano, dice que el Señor va a venir, y entonces cuando la trompeta suene, dice que primero, dice que los que habrán muerto, ¿y a quiénes se refiere? Fer, los que habrán muerto. ¿Ahí? O sea que ya merecieron. O sea, los muertos. Cristianos y no cristianos. Paganos y no paganos. Hombres y mujeres. Todos vamos a estar. Todos van a resucitar, se va a levantar entre los muertos la gente. Y va a ir con el Señor, se va a ir como en una nube con el Señor. Y dice que después los que habremos quedado, bueno, yo espero ya no estar para ese entonces. O no sé, ¿verdad? Pero si estoy de todos modos, yo quiero irme con Él. Y dice que los que habremos quedado, seremos levantados también con Él. O sea que no se van a escapar, vivos o muertos, no se van a escapar. Yo sé que hay gente que pone estadísticas y la gente que, perdón que me limpie mis ojos, hermano, si no me limpio mis lagrimitas, al rato me rescurre toda mi carita. Pero yo sé, hermanos, que hay gente que no lo cree, que cree que es una fantasía eso. Hay gente que los que yo no creo de dónde sacan eso, yo no lo creo, pero se creen muy eruditos con la, ¿cómo le llaman a eso? Tiene un nombre cuando hablan de los números. Numerología. Numerología bíblica. Pues yo no sé dónde se lo saquen, la verdad. Pero hay cosas que puedo ver, sí, pero hay cosas que no. Y hay tantos teólogos que hasta dicen fechas. Entre ellos uno, el doctor Alducin, que después se arrepintió. Otro, el doctor Otoniel, cuando estábamos bajo cobertura del doctor Otoniel Ríos Paredes, de Guatemala. Era un gran hombre, pero que fallaba mucho y daba fechas, y Dios perdonó, por eso da otra fecha. Y éramos como 40 iglesias las que nos separamos del IN de Guatemala. Y hasta la fecha muchos usan la numerología y que por esto y que por aquello. Unos dicen que, yo no sé si es cierto o no, pero lo que sé es que tengo que estar preparado como esas 5 vírgenes. Habla acerca de que el Señor viene dentro de 4 o 6 años, yo no sé. Tal vez lo pueda creer porque todas las profecías ya están cumplidas. No, anteriormente, hace muchos años, había muchas profecías que muchos tenían en duda, pero ya se cumplieron. Y por eso es que yo creo que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así es que en el cielo no hay plancha para desarrugarte, aquí te tienes que desarrugar. Y aquí tienes que ponerte en línea con el Señor, porque la resurrección viene para justos y para injustos, para impíos y para aquellos que verdaderamente son piadosos. Píos dice la palabra griega, pío, piadoso, quiere ser piadoso.
temeroso de Dios. Impío aquel que no tiene temor de Dios. Entonces, si tú no conoces de la venida del Señor Jesús, un día vamos a hablar acerca de eso. Hay varias versiones, pero bueno, yo creo que esa es la más segura, ¿verdad? Que el Señor viene por su iglesia y nos vamos a ir con Él. Y nos vamos a ir unos para juicio y otros para el cielo. Y nos vamos a parar delante del trono y dice que el Señor va a nombrar a aquellos que están escritos en el libro de la vida. Y qué tremendo que algunos no estén escritos en el libro de la vida. Y por eso es de que habla acerca de la resurrección, porque va a haber una resurrección. Ok, vamos al primer punto. ¿Habrá resurrección? ¿Tú qué crees? Bueno, ¿tú qué crees? Decía mi hija, ¿y tú qué crees? ¿Halo? Sí. Pensé que ya estaba, como está oscuro, pensé que ya se había ido. Sí, hay resurrección. Hay resurrección. Vamos a ver, ¿hay versículo ahí? Sí, Hebreos 9:27 dice la escritura. A ver, ¿sí estás en la pantalla, Judith? Sí. Hebreos 9, ¿tienes tu manual? Sí. Ok, por favor, para que nos ganes ahí. Hebreos. Ya está. Ya, ok. Hebreos 9:27 dice la escritura, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjate, y ahí la palabra contradice a aquellos que creen en la reencarnación, ¿no? A veces de broma, no vais a aplastar esa cucaracha porque vaya a ser tu abuelita, ¿no? Así hay gente, de verdad, a veces así. Una persona así me dijo, y bueno, ya no viene aquí, pero venía a la iglesia. Le dije, ¿cómo crees eso? Solamente vamos a morir una vez y después ¿qué? Dígalo fuerte, ¿y después qué? Ay, se me salió un gallo. Y después el juicio, no va a haber otra oportunidad. Mira, hermano, ahorita tú tienes la oportunidad. Ahorita estás vivo, mañana puede ser que ya no estés vivo. Un amigo pastor, yo estaba tomando un café un martes y el lunes me avisaron que estaba muerto. Y he visto tanta gente, hermanos, que yo no sé si está pasado, que ahorita lo ves y al rato ya no está vivo. ¿Cuántas personas, papá, mamás o familiares o amigo que ahorita estás platicando con ellos y al rato te avisan que ya está muerto? He tenido ovejas que por desobedientes, hermanos, esa es la palabra. De verdad, sí te lo digo, de verdad. Estoy platicando con él en este momento y a la siguiente semana me dicen que está muerto por no obedecer. Ahorita tienes oportunidad de congregarte. Ahorita tienes oportunidad de venir a escuchar la palabra, tienes oportunidad de venir a la oración, tienes oportunidad de gozarte con tu familia, con tus hermanos. ¿Cuántas noticias vemos, hermanos, que van en la calle y pasa un loco y te plomea, te balacea y te mueres y está la esposa gritando? Yo veía en las noticias en la mañana acerca de un policía que iba con su esposa y de repente llegaron dos personas y lo balacearon. Y su esposa ahí gritando, y él llegó al hospital muerto. Y acababan de hacer planes. Él era un policía. Lo acababan de ascender. Ha de haber pensado, hoy voy a ganar más, voy a estar mejor, mi amor, mira. Pero tú no sabes, ahorita mueres y mañana el juicio.
ninguno nos vamos a salvar del juicio, hermanos. Vamos, basta. ¿Qué significa resurrección? Vas. Significa resucitar, volver a la vida a un muerto, dar nueva vida a una cosa. Eso es lo que quiere decir resurrección. La Escritura dice que nosotros pasamos de muerte a vida, entonces por lo tanto estamos esperando también la resurrección de cuando dejemos este mundo. Entonces lo que quiere decir es volver a la vida a un muerto. Nuestro Señor Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a una niña, pero bueno, ellos sabemos que no fueron inmortales, ellos murieron, ¿verdad? Pero nosotros, cuando el Señor Jesús regrese y venga por nosotros, vamos a resucitar en un cuerpo glorioso, dice la Escritura, en un cuerpo que ya no va a enfermar, que no se va a envejecer, que no va a ser corruptible. Dice la Escritura que vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible para que podamos estar delante de su presencia. Así que eso es básicamente lo que quiere decir resurrección. Qué maravilloso, ¿no? Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Qué maravilloso, ¿no? Así es que M, ya no vas a sufrir ahí, M. Cada uno de nosotros ya no vamos a padecer, ¿verdad? Así es que gloria a Dios. Amén. Vamos al siguiente punto. Dice, ¿habrá condenación para quién? Dios nos perdonará a todos al final. Y para contestar esto vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Amén. Daniel 12, versículo 2 dice la Escritura: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bien, bueno, lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, puede ser que una persona antes de morir se arrepienta y reciba al Señor, ¿verdad? Yo puedo ver, hay personas que son muy depravadas, malas, pero puede ser que al final el Señor les dé una oportunidad. A mí de verdad, hermanos, a mí me cuesta mucho trabajo. Me han invitado a predicar a velorios y es muy fácil predicar en un velorio donde la persona fue cristiana. Pero yo no sé a ti, David, si te han invitado a predicar a velorios donde no son cristianos. ¿Sí te han invitado? Sí. Qué difícil eso, ¿no? Bastante. No, a mí, o sea, y luego que la gente, su papá, su mamá, te pregunta: oiga, pastor, ¿verdad que mi hijo fue al cielo? ¡Wow! Eso no es difícil, David. A mí, hasta casi me niego cuando me invitan a un velorio, cuando de veras voy muy forzado con ese tipo de velorios, cuando la gente no es cristiana. Cuando hace tiempo me invitaron a una persona que conocí, a un muchachito que andaba asaltando, robando, y aquí en la Montezuma, y su mamá me conoció, y yo me acuerdo que le hice un contrato a ese muchacho con su esposa. Le hice un contrato de Easy, le iban a conectar, y un día antes que le iban a conectar, lo mataron. Andaba saltando y lo mataron. Y entonces, como la mamá sabía que yo era pastor, porque ese día platiqué con ella, inclusive los invité a la iglesia, nunca vinieron, me habló y me dijo: pastor, yo quisiera que viniera, mataron a mi hijo. Híjole, hermano, me fue bien difícil, porque ¿qué vas a hacer? Solamente predicarle a las personas.
Pero yo decía que no me pregunten si se fue al cielo o no, porque, wow, me cuesta mucho trabajo mentir. ¿Y qué les vas a decir? Es complicado, hermanos. Así es que yo espero que cada uno de nosotros, cuando muramos, estemos con el Señor. Ya no va a haber una oportunidad. Si tú no, tal vez no tengas la oportunidad, si tú no te has arrepentido, verdaderamente no has caminado conforme al Señor, hay muertes instantáneas. Así es que qué complicado. Siguiente. Y haciendo referencia a lo que decía el pastor, hay una parábola en la Biblia que nuestro Señor Jesús habla acerca de que el Señor invitó a trabajar a los obreros a una viña, ¿verdad? Y unos fueron desde muy temprano. El dueño del campo les dijo: te voy a pagar tanto, y fueron a trabajar. Y durante el día él estuvo reclutando más trabajadores para ese campo. Y tanto los que llegaron desde temprano como los que llegaron hasta el último se les pagó exactamente lo mismo. Algunos reclamaron, ¿verdad? Y dijeron que por qué les pagaban lo mismo a los que habían llegado al último cuando ellos habían llegado al principio. El Señor les dijo que Él era el dueño de la viña y que Él decidía, ¿verdad?, cuánto pagaba quién, y que ellos habían aceptado ir a trabajar bajo esos términos. Entonces, nosotros podremos ver y juzgar a mucha gente, ¿verdad?, que a lo largo de su vida ha cometido delitos, ha estado en pecado, y que de repente pues dice que ya se arrepintió. Pues esto no es algo que nosotros debamos juzgar, hermanos, esto es algo entre Dios y la persona. Si la persona dice que se convirtió, que se arrepintió de sus pecados, dará frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Escritura. Y en base a eso, pues uno puede conocer la sinceridad de las personas en cuanto al arrepentimiento, ¿no? En que dan frutos dignos de lo que profesan, de lo que dicen. Entonces, si una persona los últimos días de su vida tiene esa oportunidad de arrepentirse, pues es como ese obrero que fue llamado a trabajar al último a la viña, ¿no? También es digno de una salvación. ¿Por qué? Porque se arrepintió de sus pecados, porque se convirtió de sus malos caminos y se volvió al Señor. Pero también estamos hablando de que habrá una condenación. Sí habrá una condenación. ¿Dios va a perdonar a todos? Pues no va a perdonar a todos, porque no todos tienen un arrepentimiento genuino y no todos van a pedir perdón. Lamentablemente así es, y eso lo dice la Escritura. Si nos vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21, libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21, dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿para quién es la vida eterna? Para todo aquel que cree. Y cuando hablamos de creer, pues siempre lo hemos recalcado, es creer y obedecer. Amén. O sea, es escuchar y obedecer. Son las acciones que Entonces, hablábamos de ¿para quiénes está la salvación? Bueno, pues para todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. Entonces, si yo creo, doy frutos dignos de esa fe, de ese arrepentimiento genuino. ¿Ven? ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, dice después: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Entonces, lo que hizo Dios es enviar a su Hijo no para condenarnos, todavía no es ese tiempo. Cuando nuestro amado Mesías vino a este mundo, vino para reconciliar al mundo con Dios, con el Padre. A eso es a lo que Él vino. Por eso dice la Escritura
que Él es un príncipe de paz. Su ministerio fue el ministerio de la reconciliación. Entonces, no vino para eso, sino para llamar a los pecadores, ¿verdad? Dice la Escritura, no vino por los sanos, sino por los enfermos, vino por los pecadores. Entonces, dice en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hablábamos al principio que estamos hablando de la resurrección de los impíos. Y pues un impío, ¿verdad?, es aquel que no respeta el nombre de Dios, que no cree, es prácticamente como un ateo. Y decía la pastora que hace rato y el pastor, hay mucha gente así en las congregaciones, ¿verdad? Recordemos que en las congregaciones se mueven los lobos con piel de oveja, y que también en las congregaciones se mueve el trigo y la cizaña, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros como personas que estamos al frente y predicamos la palabra, pues es alertar a las personas que se visten de ovejas y son lobos, o aquellos que son cizaña y que saben que son cizaña y que están en medio de la congregación. Mira, si no te arrepientes, si no crees, si no tienes piedad, si no hay un fruto de arrepentimiento en ti, pues hay condenación para ti. Eso es de lo que habla la Escritura. Después el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y recordemos, nuevamente hacemos alusión al versículo de Romanos, donde dice, bueno, ellos saben lo que hacen y saben que lo que están haciendo está mal, pero lo hacen a pesar de que saben de una condenación, y no solamente lo practican, sino que se juntan con quienes lo hacen también. Entonces, esta es la condenación. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse, vieron la luz en algún momento de sus vidas, algo les tocó sus corazones y prefirieron volverse atrás. Como dice la Escritura, el perro que vuelve a su vómito. ¿Y cuántas veces hemos visto eso en las personas, verdad? Como que de repente llega así como un chispazo, ellos lloran, se arrepienten, hablan y dicen, ahora sí, ya soy otra persona, voy a cambiar, etcétera, y vuelven a su mismo estilo de vida. Entonces, vieron la luz, pero les gustó más vivir en la oscuridad. Y esa es la condenación, no permanecer en la luz. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, no tiene temor de ser como es, no es condenada la persona, ¿verdad? Es una persona íntegra, es una persona congruente, como se comporta aquí en la congregación, se comporta en su casa, como se comporta en su casa, se comporta en todos lados. Entonces, ¿cuál es la condenación o para quién es la condenación? Pues para aquel que amó más las tinieblas que la luz. Eso es básicamente esto, ¿no? Entonces, el otro punto es Dios es juez justo, dio oportunidad para el arrepentimiento. Romanos 2, 4 a 11. Vamos, el siguiente punto, Romanos, libro de Romanos, capítulo 2, versículo del 4 al 11. Dice la Escritura, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, al cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces Dios es juez justo y da oportunidad para arrepentirse. Y vemos que
Dentro de la justicia de Dios viene el juicio, el infierno o el cielo. Hoy creo que Leti lo va a tocar un poquito más adelante, pero se han levantado doctrinas. Bueno, yo creo que siempre, ¿verdad?, ha habido este tipo de doctrina. Hay muchos tipos de doctrina falsos, y entre ellos es que Dios es amor. Hay iglesias donde se predica siempre Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Nunca se enseña la palabra, nunca se habla del temor de Dios, nunca se habla de santidad, nunca se habla del infierno, nunca. Puro Dios es amor, pura prosperidad, puro te vivir bien, pura profecía de prosperidad, pura bendición de Dios. Qué lindo, ¿no? ¿Dios será así? No, Dios, dentro de la justicia, es que Dios es justo. ¿Qué es justo? ¿Qué hace un papá justo? ¿Te portas bien? Le da un regalo, vamos a decir. ¿Te portas bien? Te doy esto, ¿no? Cuando te portas mal, ¿Te portas mal? ahí te va el cinturón. Aparte te va el cinturón, dice, y además no te compro esto, no te dejo salir, no vas con tus amigos, no tienes libertad, te vas a quedar en casa. Y Dios es un Dios justo, hermano. Ahí entra dentro la justicia del Señor. O sea, pensamos, es que Dios es justo, siempre me va a dar. Y yo les digo de verdad que a mí me da risa, hermanos. De verdad, bueno, ahorita ya no veo Facebook, pero y no porque no quiera, sino porque no veo, ¿verdad? Pero me daba risa que mucha gente pone en el Facebook, y Dios hoy, créele, porque hoy, a partir de hoy, todos tus problemas se van a solucionar. Amén, amén. Y quién sabe cuántos amenes ponen ahí. Y yo diría, para empezar, el que dice eso, ¿no? ¿En verdad obedecerá al Señor? Y todos los que dicen amén, amén, si lo declaro, lo profetizo, lo declaro, lo decreto. O sea, ya porque decretas, profetizas, y ya porque declaras, ya se va a hacer. Esa es la mala doctrina, hermanos. Que porque piensan que porque ya declaran, decretan, pactan, ya el Señor lo va a hacer. O porque diste un billete, como dice Ana Méndez, de esos que hablan, ¿no? Tontería, ¿no? Ya, porque hoy diezme, no estoy diciendo que no diezmes, diezma, pero no creas que porque diezmas ya te vas a salvar, ¿sí me explico? Diezmamos por agradecimiento al Señor, porque Él es justo y Él te bendice. Si tú das, el Señor te bendice. Si no obedeces, el Señor trata contigo. Dice la Biblia que te da la espalda y se va. Dios no te va a escuchar, Dios no te va a ayudar. Hablamos y nos podemos desgallitar, pero ¿sabes qué? Dios es justo. Si no obedecemos al Señor, nosotros vemos Deuteronomio 28, las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia. Y está, como dicen por ahí, está grueso, hermanos. Si no lo has leído, lee Deuteronomio 28. A veces queremos solamente leer, es que yo soy del Nuevo Testamento. No, hay cosas que en el Antiguo Testamento no son para nosotros, pero la mayoría son para nosotros, hermanos, también. Sí, sus mandamientos, lo que el Señor nos dice en cuanto a las bendiciones, las maldiciones, la obediencia. Dios es justo, hermanos. Sí, amén. Dice la Escritura en el libro de Hechos 17, del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces,
Dios demanda el arrepentimiento de cada uno de nosotros para darnos vida. Y eso es lo que hemos leído a lo largo de la Escritura. Personas que han cometido errores, ¿verdad? Personas que han fallado. La palabra pecado en hebreo no existe. Lo que quiere decir en hebreo es fallar al blanco, ¿verdad? Es errar. Entonces, cuando nosotros no le damos al blanco, es decir, cuando no cumplimos el objetivo, y el objetivo de nuestras vidas es dar la gloria a Dios con nuestras obras, pues se dice que estamos en pecado. Entonces, a lo que nos llama Dios es al arrepentimiento. Dios, dice la Escritura, que pasa por alto los tiempos de la ignorancia. ¿A qué se refiere? La ignorancia de lo que está escrito, la ignorancia de un Dios vivo, la ignorancia de la resurrección, la ignorancia de un juicio, ¿verdad? La ignorancia de un Mesías que vino a este mundo, que entregó su vida por nosotros y que la sangre que derramó en esa cruz fue para limpiarnos, para lavarnos y para cubrirnos de nuestros pecados. Un tiempo, ¿verdad?, en que muchos desconocían esto, pero la Escritura dice que hasta el último lugar de esta tierra va a ser predicado el Evangelio. Entonces ya no habrá pretexto para no arrepentirse. Lo que Dios quiere es llamarnos a todos al arrepentimiento, porque Dios quiere que todos vengamos a una vida eterna. Ya no se va a valer el decir que ignoraban todas estas cosas. Tenemos la tecnología, tenemos el internet, tenemos las redes sociales. Ya en muchos casos no hace falta ir a un lugar para poder contactar con alguien del otro lado del continente, ¿verdad? Entonces, a través de las redes, a través de todo lo que hay en los medios de comunicación, del Evangelio se ha ido extendiendo. Entonces, ya no vamos a poder decir que nadie nos predicó. La Biblia dice, bueno, ¿cómo voy a escuchar si nadie me predica? Pero hay muchos evangelistas, están los medios de comunicación, la palabra de Dios llega a muchos lugares a través del internet. Entonces, esta parte pues ya no se va a valer, ¿verdad? Ya no se va a valer decir que no sabíamos, que nadie nos predicó, que nadie nos habló, que nadie nos advirtió. Así que todos aquellos que escuchen de la palabra de Dios, aunque haya sido un minuto, aunque haya sido un instante, tuvieron su oportunidad de arrepentirse. ¿Amén? Bien, la ignorancia no te va a salvar de un juicio. Vemos, por ejemplo, las leyes, cuánta gente, un ejemplo, cuánta gente maneja y no conoce ¿cómo se les llama? El reglamento de tránsito. Y porque ignores que no hay vuelta a la derecha en ciertos lugares, que ignores, eso no te va a salvar de una multa, o que te quiten la placa, o que te lleven al corralón. Y lo mismo sucede, hace rato hice una pregunta acerca de la venida de Cristo, y quiero decirte que no porque ignores, no va a suceder. Hay gente que dice, yo no quiero leer, pastor, Apocalipsis porque me da miedo. Pues léela, porque eso te va a salvar. No porque ignores Apocalipsis y vas a ir con el Señor, le vas a decir, Señor, es que yo no sabía que ibas a venir. O sea, eso no es así. Si ignoras, como dijo Leti, es porque no lees. Si ignoras, es porque no conoces la palabra. Y cuando alguien nos interesa, leemos de él. Y si tú quieres conocer al Dios vivo, lee la Biblia. Lee Apocalipsis. Que Dios te dé entendimiento. Y lo que no, pues pregúntalo, escríbelo y pregúntalo. Igualmente lo que vamos a ver aquí, Apocalipsis, escríbelo. O muy fuera del servicio, cuando acabe, pregúntanos. Y si no sabemos, lo investigamos también. Pero es importante que veas acerca de la venida de Cristo, del juicio y la resurrección de los muertos. El otro, 5 minutos.
Punto 4 dice, ¿a dónde irán los condenados? ¿Cómo será su castigo? Inciso A, al infierno, al fuego eterno, al castigo eterno. Y vamos para esto apoyarnos en Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Bueno, léelo y ya explicamos algo y ya terminamos. Mateo 25, del 31 al 46, dice la Escritura: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartaros unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Wow, tremendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice aquí que de un lado van a estar ¿quiénes? Las ovejas. Las ovejas, y del otro lado ¿qué? Los cabritos. ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien me podría decir de una oveja a un cabrito? Las ovejas son mansas y los cabritos no. Se suben en los árboles, en las rocas, y las ovejas no, solo en el pasto. Fíjense, algo que se decir, las ovejas son mansitas, ¿no? Sí. Son obedientes. Y una cabra, yo por eso soy americanista y no soy chiva. La cabra, ¿qué hace? Topea. Se te va y te da duro. Yo otra vez vi cómo se confió en la cabrita y iba volteando y que le da las pompis y lo bota por allá. Y entre más te pongas, más se te pone la... O sea, ¿qué hace una cabra? Salta las cercas. ¿Sabe qué es la que tienes que venir mañana a las 8 de la mañana a lavar toda la iglesia? Sí, pastor. ¿Ese qué es? Oveja. Una oveja. Pero ¿qué pasa que le digo a otra persona, Fer? Bueno, yo sé que Fer no, porque obedece, ¿verdad? Es un ejemplo, Fer, ¿eh? Fer, mañana vamos a evangelizar. Fer, te vienes conmigo y vamos a evangelizar. Yo agarro la guitarra y todos los oigo. Pastor, ¿por qué? ¿Y por qué no le dice al hermano David? Tiene más experiencia el hermano David. Ya llegó el hermano David, díganle a él, ¿no? No, yo tengo que echarme cinco cortes.
No, pastor, no, pues es mi tiempo, pastor. O sea, ¿a poco cree que tengo? ¿A poco cree que así me dijo la otra vez una persona? ¿A poco cree que tengo su tiempo, pastor? Usted porque no hace nada. Y luego no nada más eso, ¿no? Ve al hermano por ahí y moleste hablando del hermano. Y siempre renegando en contra del Señor, siempre renegando en lo que el Señor hace. O sea, de un lado va a separar las ovejas de otro, las cabritas, las desobedientes, las rebeldes. Y de este lado las mansas, las humildes, las sencillas. ¿Sabes qué, Isra? Que hoy no vas a tocar, va a tocar Nayeli. ¿Qué dice Isra? Sí, pastor, está bien. Ahora. Hasta milagros hace el Señor. Hace rato que hicimos y estaba electrocutando. Casi salía chino verde. Ya no la agarres ahí, ya no la agarre nadie. Ya no la. ¿Ok? ¿Verdad? O sea, qué tremendo es, hermano. ¿De veras habrá gente rebelde en la iglesia? No, pastor. ¿Tú crees, Leti, que habrá gente rebelde? Sí, hay gente rebelde. Hay gente rebelde. Qué tremendo, hermanos. La rebeldía y la humildad van en contra. El rebelde. Sí, hay gente rebelde en la iglesia. ¿Verdad? Una vez me acuerdo que mi esposa le encargó la comida a una hermana y luego le encargó a otra la comida y resulta que una se enojó porque la otra también había hecho comida y le fue a echar pleito a la pastora. O sea, imagínense, ¿no? Imagínense que Leti va a predicar y de repente, Leti, hoy no vas a predicar, Leti. Va a predicar el hermano David. Yo sé que Leti, yo conozco a Leti. Sí, pasó. Pero imagínate que pasó, ¿por qué? Me hubiera dicho antes para prepararme. Pues entonces me preparé hice 10 ayunos, pasó. Me la pasé 5 noches orando al Señor para que me diera la predicación. Ya el Señor me la dio. No, además el Señor me dio la predicación, pastor. Leti, va a predicar el hermano David. No, pastor, no. A ver usted cómo le hace, pero yo no sé. Imagínese el hermano, yo sé que Leti no es así, yo. ¿No? Pero sí hay gente rebelde, hermanos. Y tenemos que tener cuidado con esas situaciones de ser sumiso. A veces cuando uno como pastor les habla, hay gente a veces que se molesta y lo toma mal. Yo siempre les digo, cuando el pastor te exhorta, cuando el pastor te llama la atención, tómalo como un aprendizaje. Como un aprendizaje mal, no lo tomes a mal. Yo siempre les he dicho, y yo siempre empiezo, cuando hablo con alguien, siempre les digo, lo primero que les digo es que sabes que te amamos, ¿verdad? Pero a veces, pues, aunque le digan que sí, amén. Hay hermanos que no dan ofrenda de amor, parece que dan ofrenda de odio. ¿Verdad? La obediencia, hermanos, la obediencia es importante. Bien, aquí le dejamos, póngale una notita ahí, dentro de 8 días seguimos con el, espero que dentro de 8 días, sí, terminamos en 8 días, ¿verdad?